emisión de mi canal Fanzoneo. Hoy les quiero comentar algo que vi en las redes. No sé si ustedes se acuerdan de este videito. ¿Por qué hicieron esto si en mi casa no hay nada? Oye, mis hijos están aquí. No quiero que hagan nada mis hijos. Mira, están los dos. Mis niños. ¡Ay, por qué hacen eso! Bueno, ese video fue producto de las manifestaciones del 11J, donde el pueblo salió espontáneamente a hacer una manifestación pacífica. Si ustedes más no recuerdan, la dictadura dijo que este video había sido un montaje editado, que había sido falso, que porque se había editado, que era mentira, que el policía no era cubano, que la pistola era mentira, que el perro, que la mamá, bla, 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 bla. Bueno, ellos dijeron que eso era mentira, que había sido una manipulación. Y hoy casualmente veo un escrito. ADN Cuba saca un comunicado diciendo lo siguiente. La Fiscalía de Matanzas solicita 27 años de cárcel para Daniel Joel Cárdenas Díaz, el señor cabeza de familia de esa casa, un manifestante del 11 de julio baleado frente a su mujer e hija y que actualmente se encuentra en prisión. Dice el defensor que todavía no le ha llegado la petición fiscal que debe tenerla esta semana, pero para que me fuera preparando para los años que le piden, declaró su esposa Marbelis Vázquez. Me parece que por tirar piedras e ir a una manifestación es demasiado. Lo que me hicieron a mí y a mis hijos, ¿quién me lo paga? Ellos entraron por la fuerza a mi casa. Tiraron tiros, agregó la joven. Cárdenas en prisión preventiva en el penal Ahuica de Colón, Matanzas. Fue arrestado en su casa durante un operativo policial en el que intervinieron los Boinas Negras, fuerzas especiales del Ministerio del Interior. El 13 de julio a las 11 de la mañana yo estaba en mi casa con mis 3 niños menores de edad y su papá estaba jugando con ellos, relató Vázquez, la esposa. Pero por la ventana entreabierta veo un camión lleno de guardias que se bajan con perros y armas. Uno de los boinas negras empieza a golpear mi puerta y a darle patadas. Yo salgo y pregunto, ¿qué pasa? Miren a mis hijos gritando, ¿tienen miedo? De pronto por el patio de mi casa siento unos tiros. Mi perra viene corriendo y detrás 2 uniformados de negro y uno de civil con armas. Son los que entran a mi casa y le disparan a mi esposo. Él cae en el piso lleno de sangre y a mí me arrodillan en un rincón con mis hijos. Luego recogen a mi esposo y se lo llevan con una herida de 12 centímetros en la cabeza. La madre también aseguró que muchas personas en Cárdenas fueron heridas de bala durante los enfrentamientos con la policía del 11 de julio, pero la mayoría salió de la cárcel a excepción de su esposo. Desde inicios de octubre, el sistema judicial cubano comenzó a imponer sanciones a varios prisioneros por delitos como desacato, instigación a delinquir y desorden público. Las peticiones fiscales contra los manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra del 2003 por motivos políticos, indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Entonces, aquí está la pregunta. Ahora la dictadura puede negar que ese video es real. Se los dejo otra vez.
Oye, mis hijos están aquí. Ahora, ¿cómo No quiero que podemos hagan nada, mis justificar hijos. que este video no es real? Mira, Miren cuánta violencia policial. Mira, ahí están los uniformados vestidos de negro, de boinas negras, la policía. Entonces ahí está, policía boina negra pateando la puerta. Aquí está, entraron por el patio. Entonces, es real. Hay otro video que es mucho más específico que muestra cuando el policía realmente dispara. Y muestra después la señora de la casa, muestra el piso y se ve la sangre. Entonces, es real. Solo hay que darle tiempo al tiempo para que salga la realidad afuera. Y a ese muchacho ahora le están pidiendo 27 años de cárcel por hacer lo mismo que hizo Fidel Castro y todo su pelotón de revoltosos, los cuales salieron libres. Ahí como uno se da cuenta de que cómo funcionan las dictaduras. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No puedes hacer lo mismo que yo. Tienes que hacer lo que yo te diga, no hacer lo mismo que yo hice. Es realmente bochornoso y es realmente molestoso que estas cosas sucedan, porque este es solo uno de los casos. Recuerden que tenemos al gato de Cuba, que por hacer chistes sobre la realidad de Cuba aún está preso. No nos podemos olvidar del gato de Cuba. Y como eran muchos más que no son figuras públicas que están presos también, a los cuales no podemos dejar desamparados. Proyecto que me parece genial, que se llama Te Presto Mi Voz, al cual deberíamos apoyar. Deberíamos apoyarlo, sí. Te Presto Mi Voz, lo van a ver acá en la pantalla. Y ese es un proyecto que hay que apoyar, porque es un proyecto que vincula al ciudadano, sea de donde sea, con la familia de un preso. Y se pueden vincular y se pueden apoyar. Yo desde este canal, desde este canalcito con 14 suscriptores, a los cuales agradezco mucho y prometo esforzarme más en la calidad y en mejorar, porque ustedes lo merecen. Desde este canalcito con 14 suscriptores yo voy a apoyar esa campaña que se llama Te Presto Mi Voz, porque pienso que es una idea genial, donde se vincula directamente a la persona, al ciudadano, sea de donde sea, con la familiar de un preso político, para que entre los dos puedan colaborar, ya sea con medicamentos, monetariamente, con lo que sea, con ayuda moral. A veces sencillamente una llamada telefónica para hablar 5 minutos sobre lo que uno siente ayuda más que una ayuda monetaria. Y es lindo saber que tienes apoyo, sea dentro de la isla o fuera. Tienes un apoyo, alguien que se preocupa por ti, alguien que respalda lo que ustedes y ellos puedan sentir. ¿Ok? Entonces, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Como es rutina, acá les dejo mi canal de YouTube, Fansoneo. Suscríbete, dale like, comparte, dale a la campanita para ir mejorando, ir creciendo y ir haciendo una comunidad más grande y entre ustedes y yo poder mejorar este espacio. También me pueden buscar en Twitter, que es donde más activo estoy, publicando noticias, retuiteando, entrando a los spacers para conversar sobre la realidad cubana y cualquier otro tema. Me pueden encontrar en Facebook también. Tengo que subir el eslogan de Facebook. Tengo una página que se llama El Opinante,
pueden encontrar así en Facebook. Ahí publico cosas también y por ahí podemos conversar. Y si alguno de ustedes tiene alguna idea o algún proyecto que quiera compartir conmigo, o ya saben, esto es una comunidad. Yo tengo la cámara, tengo 10, 30 minutos diarios para sentarme y desahogarme, que esto es para yo desahogarme. Y nada, familia, se les quiere, que no se les olvide, denme su like, suscríbanse, háganme un comentario de qué puedo mejorar o de qué noticias quieren que comente o qué grupo quiere que pertenezca. No sé, esto es tanto de ustedes como mío. ¿Ok? Esto ha sido todo por hoy y nada, se les quiere. Chao, familia.